Konnichiwa, Moishido. Hola, ya estamos de nuevo. Ahora vamos a estudiar la conjugación informal de los verbos. Ya habíamos estudiado la conjugación formal y el negativo de los infinitivos que eran con más y másen. Estudiamos también el presente progresivo, la forma T, el desiderativo. Ya llevamos bastantes. Bueno, ahora vamos a darle una ojeadita a la forma informal. Tenemos doshi no futsutai, que sería la forma ordinaria o bien informal de los verbos. Tenemos la nai no katachi, ta katachi y nakata katachi, que vendría siendo la forma negativo, forma pasado, y la forma negativo pasado. Primero el negativo. La negación de los verbos nai no katachi, que es como se va a estar identificando, es la conjugación negativo informal. La forma negativa del verbo aru, que recordemos que este es el verbo tener o haber para seres no vivos, es decir, seres inanimados, que es un verbo del grupo 1, significa que su negativo es que no existe, es decir, no hay. Este verbo es una excepción. Como verbo del grupo 1, se conjugaría normalmente como los verbos del grupo 1 acabados en ru. Pero este no va a ser así. Es un negativo, ya está establecido como nai. Simplemente nai. No va a ser aranai. Simplemente va a ser nai. A partir de ese es como vamos a estar haciendo nuestras conjugaciones. Bueno, tenemos los grupos del ichi grupo o el ichi group, que son los verbos tipo U. Nos dice que para conjugar los verbos del tipo U a su forma negativa, vamos a reemplazar la última U del infinitivo por la letra A. Y a esto le vamos a añadir nai. Por ejemplo, el verbo nomu acaba en mu. La U la vamos a cambiar por A, es decir, noma. Y vamos a agregar nai, que es decir, es el verbo no haber. Entonces, noma nai. Nomu es el verbo beber. No manai es el verbo no beber. Matsu, ese acaba en su. Recuerden que nos vamos a la tablita de los hiraganas, donde está el tsa, tsu, chi, te y to. Entonces, este acaba en su. Vamos a cambiarlo por a, es decir, ta. No es tsa, es ta. Mata, es el verbo esperar. Matsu, esperar. Cambiamos la tsu por ta y agregamos nai. Mata nai, que sería no esperar. Tenemos otra excepción que son los verbos que terminan con U. Es decir, estos verbos, cuando cambiamos la U, no la vamos a cambiar por A, ¿sí? Sino por la letra wa, el hiragana wa. Y vamos a añadirle nai. Por ejemplo, hiro, que es el verbo recoger, hiro, no vamos a cambiarlo por hiroa. No, la U va a cambiar por wa. Hirowa, hirowa. Y le agregamos nai. Hirowanai, que sería no recoger. Hirowanai. Los verbos del grupo 2, como siempre, son los más fáciles. Lo difícil es identificarlos. Que decíamos que todos acaban en ru. Solo recuerden que los que acaban en ru del grupo 1 son otros. Entonces hay que ir memorizando cuáles son del 1 y cuáles son del 2. En fin, para conjugar los del tipo ru, esto se llama tipo ru, su forma negativa, vamos a quitar toda la letra ru, toda la desinencia, y vamos a sustituirla por nai. Por ejemplo, miru, que es el verbo beber, mirar. Es que quería decir ver. Es el verbo ver o mirar. Vamos a quitarle el ru y lo cambiamos por nai. Minai, no ver, no mirar. Deru, que es el verbo salir, cambiamos ru por nai, de nai. El semi-irregular iku o yuku va a cambiar por ikanai, como si fuera del grupo 1, acabado en Q. Cambiamos la Q por K, más nai. Pero recuerden que es un semi-irregular, no siempre se va a conjugar como si fuera del grupo 1. Sí hay que tenerle cuidado. Pero si fuera cualquier verbo que acabe en Q, el que sea, como por ejemplo aruku, que es el verbo caminar, cambia a arukanai, que sería no caminar. En este caso es ikanai, no ir. Con la pronunciación yu, yukanai, no ir en forma honorífica.
Y tenemos el verbo auxiliar, que ese ya sabemos que el formal se llama dewarimasen. Si recordamos, dewarimasen, dewarimasen, aquí está. Aquí lo tenemos. Este arimasen es el verbo aru, que es el verbo tener o haber para seres inanimados, que para formarlo a su forma formal más, pues era arimas, y para su negativo es arimasen, ¿sí? Es decir, arimasen. Entonces la forma más cambiaba a masen, y ahí está, arimasen. Ese es el negativo de aru en formal. Entonces volvemos otra vez a dewa, que es el verbo des, con la partícula wa, que me dice de qué estoy hablando, del verbo des. ¿Y qué estoy diciendo? Pues que no hay. Pero esta vez es la forma informal, y decíamos que el informal del verbo aru es nai. Por lo tanto, el informal de des es dewanai. Dewanai. Y bueno, aquí tenemos otra forma de decirlo, que es yanai. Es decir, dewa, su contracción es ya. ¿Sí? Dewa también se dice ya. Dewa, de hecho, es un adverbio también que significa entonces. Y yo quiero decir entonces en forma contraída y se dice ya. Entonces aquí sería yanai. Y bueno, también podemos contraer el nai como ne alargado con e. Yané. Entonces todavía hasta yanai se puede seguir conjugando, pero de yané ya no se puede conjugar. Entonces dewanai, yanai o yané significa no ser, no estar. Este yané es muy utilizado en Tokio. Y bueno, tenemos el grupo 3, que son los verbos irregulares, también llamados excepciones, que es el verbo hacer, que el verbo venir. Entonces, hacer significa, se dice suru. Su negativo sería shinai. Shinai. Que recordemos que si lo vemos como si fuera del grupo 1, la desinencia 1, y grupo 2, la 2, su cambia por shi y agregamos el du, lo cambiamos a nai por ser del grupo 2, shinai. En el caso de venir, aquí sí hay un cambio de pronunciación. Venir o llegar es el verbo kuru. Aquí vamos a cambiar la pronunciación ku a ko. Ya no va a ser ni ku ni ki, sino es ko, konai. Entonces aquí sí les recomiendo colocar la pronunciación hasta que se acostumbren que como negativo en forma informal, no de manera formal, en forma formal se dice kimasen, pero aquí sería konai, que es el verbo no venir, no llegar. Tenemos el verbo tener o haber para seres no vivos, que es el que estamos conjugando o que estamos utilizando como auxiliar. Su negativo es nai, que es el no tener, no haber. Lo colocamos aquí para recordar que este es el verbo que estamos utilizando. Entonces, bueno, aquí están los ejercicios para resolver a la forma negativa. Tenemos acá en su, cambia a sa más nai. Hanasanai, no hablar. Kiku, escuchar. Kikanai, no escuchar. Oyogu, nadar. Oyoganai, no nadar. Asobu, jugar. Asobanai, no jugar. Matsu, esperar. Matanai, no esperar. Nomu, beber. Nomanai, no beber. Tenemos este nuevo verbo que se agrega a la lista. Se van a ir agregando verbos nuevos cada vez que se vean ejercicios. Se van a estar viendo los mismos anteriores, pero siempre se le van a meter 2, 3 nuevos para ir añadiéndole a la lista. Entonces tenemos este nuevo que se llama naoru. Naoru. Naoru, que es el verbo arreglar, componer o aliviarse. Es decir, me sirve para componer cosas, arreglar coches o también para aliviarse de alguna enfermedad. Entonces, para decir no arreglarse, no componerse o no aliviarse, si vemos la desinencia anterior es una O, por lo tanto no es E ni I, forzosamente es del grupo 1, por lo que se conjuga nao, cambiamos la U por A, naora, nai, naora, nai, no arreglarse, no arreglar, no componer, no aliviar. Shinu, que es morir, shinanai. Kau, que es comprar, recuerden que la U cambia por wa, kawanai, no comprar. Kaeru, kaeranai, no regresar. Luego entonces tenemos
más ejercicios. Este es muy fácil, la conjugación del negativo. Como ven, todos los verbos se trabajan, todos los de la lista, ¿sí? No, a la diferencia, este es un manual de ejercicios, no es un libro en sí. No es de gramática con explicaciones en español, pero es más un manual de ejercicios que un libro de explicaciones. Sí se explica. Como ven, las explicaciones realmente no son tan complicadas, por eso es que no se requiere un libro aparte de explicaciones, aunque sí los hay. Pero este me gusta más porque realmente es un cuadernillo. Es más práctico que teórico. Entonces tenemos la forma ta no katachi, que es la conjugación pasado informal. Entonces, para los verbos tipo U o del ichi group, que es los de la desinencia U, nos dice que primero hay que conjugar a la forma T, si recuerdan cómo se hace la forma T, y después cambiar la T por Ta. Por ejemplo, Hanasu, su forma T sería Hanashite, y la T la vamos a cambiar por Ta, Hanashita. Ay, no está aquí Hanasu. Bueno, ya me acostumbré a que siempre está ese. Vamos a ponerlo para no salirnos de la costumbre. Hanasu, que es hablar. Hanashite es la forma T de hablar. Y Hanashita, cambiamos la T por Ta. Hanashita. Y ya esto es habló o hablaba. Dasu, que es el verbo sacar o enviar. La su cambia por shite. Y la T cambia por Ta. Dashte. Sacó, sacaba, envió, enviaba. Aquí incluye el verbo que ya terminó y el verbo copretérito. El que ya terminó, sacó y ya se terminó de sacar. Sacaba cuando estamos hablando de manera copretérita, en un tiempo anterior que continúa. Envió y ya no la siguió enviando. Enviaba, por ejemplo, no, pues cuando yo era joven enviaba cartas. ¿Sí? Eso es el copretérito. Entonces, este incluye estos dos verbos, que es lo que en inglés se llama imperfecto. Aquí en japonés no hay ese, eso simplemente es el pasado. Kau, que es el verbo comprar. Recuerden que los acabos en u, tsu y ru cambian por doble consonante más te, y quitamos la te y la cambiamos por ta. Katta, compró, compraba. Kaeru, kaetta, regresó, regresaba. Matsu, matta, esperó o esperaba. Luego los acabos en ku cambian a ite y la te cambia por ta. Kaku, escribir. Kaita, escribió, escribía. Los acabos en gu cambian a ide. La d cambia por da. Oyobu, nadar. Oyoida, nadó, nadaba. Los acabos en mu, bu y nu cambia a de. Y la d cambia por da. Por ejemplo, nomu cambia a nonda, que es bebió o bebía. Yobu, que es llamar. Yonda, llamó, llamaba. Y shinu cambia a shinde y la d cambia a da. Shinda, murió o moría. Después el pasado de los verbos tipo ru, que son los del mi grupo, grupo 2, que son los tipo ru. Simplemente cambiamos la ru por ta. Por ejemplo, deru, que es el verbo salir, quitamos ru y ponemos ta. Deta, salió, salía. Suteru, que es el verbo arrojar. Suteta, arrojó o arrojaba. En el caso del verbo iku, recuerden que la forma T es itte y pronunciado con yu es itte también. Bueno, cambiamos la T por ta, sigue siendo lo mismo, nada más que ahora es itta. Por ejemplo, iku es itta, fue o iba, y yuku también es itta, fue o iba, solamente que ya es honorífico. En el caso de la excepción aru, que aquí también es diferente su forma T, sería su forma pasado, que la forma T es atte, aquí cambia atta. Tuvo, tenía, hubo o había. Recuerden que este significa tener o haber, para seres inanimados. Y las excepciones, que son el suru y el kuru, cambian a shita para hizo o hacía, kuru cambia a kita, vino o venía, y el iku, que decíamos, es itta. Y el verbo ser o estar, des, cambia a datta. Bueno, aquí le dejamos. Sayonara.